Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a su canal de Filósofo 777 y el día de hoy te voy a hablar de que la Corte Penal Internacional al parecer no se ha querido rendir en cuanto a la situación del caso Venezuela, y es que sigue preparándose, sigue enfilando herramientas, sigue cuadrando todas las cosas para darle continuidad a este proceso que está llevando el señor Karim Khan. Y es lo siguiente: la abogada y presidenta de la ONG Defiende Venezuela, Génesis Dávila, afirmó que para el Estado, las víctimas y los testigos de violación a derechos humanos son una variable que pueden controlar dentro de Venezuela, evitando en lo imposible su involucramiento con mecanismos internacionales de justicia, de verdad, por lo que es preciso brindarles la mayor protección a través de cualquiera de los medios disponibles. Ese es el pensamiento de la abogada y presidenta de la ONG Defiende Venezuela, Génesis Dávila. ¿Por qué está hablando de esto? Ella lo que está diciendo es que en Venezuela es difícil poder permitir que las víctimas de violaciones de derechos humanos puedan declarar, porque es fácil que te llegue el SEBIN a la casa, que te llegue el CONAS y te pegue una amenaza: mira, si tú vas a hablar, nosotros te vamos a castigar, los hijos te vamos a hacer tal cosa, y muchas personas están amedrentadas por esto. Pero resulta que ahora la Corte Penal Internacional tiene también su estrategia, y vamos a compartir un poquito más de esto. Hasta el 7 de marzo, los venezolanos víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus representantes van a tener la oportunidad de presentar sus opiniones y observaciones sobre la solicitud de la Fiscalía a la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional. Así lo establece un comunicado que fue enviado por el fiscal en jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan. El órgano multilateral presentó un formulario para las víctimas que se puede llenar desde Internet y en acompañamiento de la sociedad civil venezolana. Para la abogada y presidenta de la ONG Defiende Venezuela, la doctora Génesis Dávila, la visita reciente de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y su prórroga de 2 años es un indicio de que se continúe el proceso de investigaciones de la Corte Penal Internacional contra el gabinete de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad. Pero la recolección de dichos testimonios podría convencer a los jueces de la Corte Penal Internacional para que autoricen al fiscal Karim Khan poder continuar la investigación sobre el caso Venezuela. La relación entre los órganos de las Naciones Unidas con la Corte Penal Internacional ha sido bastante cercana desde la adopción del estatuto y hasta la actualidad. En particular, las misiones de establecimiento de hechos han demostrado ser mecanismos apropiados para transmitir a la Corte Penal Internacional información contextual relevante sobre una situación dada, destacó Dávila en una entrevista. En Venezuela, además del trabajo de la misión de restablecimiento de hechos del Consejo de los Derechos Humanos, destaca el primer informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la represión a las protestas políticas que se vivieron en Venezuela en agosto del 2017. Allí hay informes realistas del Alto Comisionado que podrían contribuir a dar mayor verosimilitud a la gravedad de los crímenes y la insuficiencia del sistema de justicia, empujando de una manera a obtener una respuesta más dinámica por parte de la Corte, fue lo que agregó la doctora. Mientras la ONU pretendía mantener sus investigaciones,
el Estado venezolano solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional, la Sala número 1, que se abstuviera de hacer indagaciones en nuestro país debido a las supuestas acciones ya emprendidas por autoridades nacionales sobre los presuntos hechos punibles en contra de los derechos humanos. Eso lo conocemos todos. Que Tarek William Saá fue y le pidió a la Corte Penal que no investigara porque ellos iban a tomar en serio su fase de investigadores y que iban a empezar a hacer la cosa, y la Corte Penal Internacional accedió a la petición del régimen. ¿Ok? Ahora necesitan volverlo a levantar y se están pidiendo pruebas, se están pidiendo evidencias, ya sea todas por internet, para que no corran riesgo, ¿sí? Que es lo que quiere decir la señora Dávila en este artículo que les estoy compartiendo, en esta información que les estoy compartiendo, porque se necesitan conseguir la aprobación de varios jueces de la Corte Penal Internacional para continuar con la investigación que conlleve al juicio de Nicolás Maduro, el Bobo de Cúcuta. En la visita en Venezuela, el pasado 28 de enero, del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, aseveró que el Estado venezolano sigue sin mantener un sistema judicial transparente que dé apoyo legal, social o psicológicamente a las víctimas de las detenciones arbitrarias y de familiares de ejecuciones extrajudiciales. Frente a ese panorama, tanto Turk como la presidenta de Defiende Venezuela consideran que la falta de actividad del Estado venezolano para atender a las víctimas es un proceso de revictimización y de vulnerabilidad. El riesgo para las víctimas directas e indirectas, así como para testigos y organizaciones, es esencialmente alto, y en esta etapa de mayor selectividad a la persecución política por parte del Estado, recalcó la doctora Dávila. La Corte Penal Internacional carece de medidas efectivas para poder proteger a los sujetos procesales en esta etapa de investigación inicial, por lo que una respuesta contundente del Alto Comisionado podría marcar la diferencia para las personas en riesgo. Para el Estado, las víctimas y los testigos son una variable que ellos pueden controlar. Y eso no es mentira. Ustedes saben que ellos, a través de la intimidación, pueden hacer que las personas dejen de ir a dar testimonio. De hecho, ha pasado. Hay personas que estaban en lista para ir a declarar sobre lo que vivieron en las calles, lo que vivieron en época de las manifestaciones, cuando fueron arrestados, pero los cercaron estos grupos y los amenazaron, los manipularon, y más de uno de estas personas decidieron no salir a declarar. Y entonces allí es donde se queda la justicia a medias. ¿Por qué? Porque si no hay quien declare, lamentablemente pues esto no avanza. Y esto es algo que todos tenemos que tenerlos claros. ¿Ok? Bueno, vamos a estar pendientes a los siguientes pasos a seguir, ya que la Corte Penal Internacional ha dicho que no se piensa quedar con esta y piensa avanzar de manera tecnológica. ¿Por qué? Porque eso es lo que está buscando, que usted vaya a seguir los pasos para que por vía de internet, sin que tenga que salir de su casa y llegar a una oficina de la Corte Penal Internacional, usted pueda acceder a su caso vía email, pueda usar una camarita, pueda subir los videos, pueda subir sus audios, pueda subir su confesión, lo que tenga por allí, las fotos que puedan demostrar los abusos a los que fue sometido usted u otras personas. Así que bueno, mucha atención con esto. Está avanzando la Corte Penal Internacional y seguiremos pendientes. Así que visita mi página web filosofo777.com, visita también autodidactamillonarios.com. Un abrazo rompecostillas, dedito arriba por favor, bendiciones para todas y todos. Recuerden que pa'lante es para allá.